Mateo capítulo 7, versículo 21, dice de la siguiente manera, lo voy a leer en la versión Reina Valera: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Yo quiero que usted, si tiene la versión Reina Valera, lo repita conmigo. Repitámoslo todos. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y sigue diciendo, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hermanos, ¿quiénes son los que van a entrar en el reino de Dios? Señor, pero en tu nombre echamos demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos prodigios. ¿Y qué le va a decir el Señor? Apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Entonces, hermanos, si bien la salvación es gratuita, hoy vamos a pedirle al Señor, como hablaba mi esposa ahora, sobre un tema muy delicado que es la ley y la gracia. Pregunto, ¿cuántos de ustedes están bajo la ley? ¿Y cuántos están bajo la gracia? Bueno, los otros no sé. La ley o la gracia. Y ha sido un gran problema porque cuando vamos a alguna congregación o escuchamos alguna predicación, notamos que el predicador en ocasiones coge la ley en beneficio especial y a veces coge la gracia cuando le conviene. Un ejemplo clásico y que todos conocemos, porque la ley dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y entonces Dios, ¿cierto? Porque vosotros, toda la nación, me habéis robado en vuestros diezmos y ofrendas. ¿Sí o no? ¿Y usted cómo se siente? Porque eso dice ¿qué? Pues eso no es una ley. Eso es una promesa. Pero si usted va al Nuevo Testamento, porque eso está en el Antiguo Testamento, pero si usted va al Nuevo Testamento, entonces como dice, cada uno de como propuso como en su corazón, no por necesidad ni por tristeza, porque Dios ama ¿qué? Entonces, esta es gracia y el otro entonces ¿qué es? Y las cosas que más me impactaban a mí, yo recuerdo, era cuando el hermano con todo amor le pasaba a uno la bolsita así por encima y uno como sin un peso para dar y uno miraba para allá y para acá y no, uy, qué pena, no, qué vergüenza, cierto, como que uno se siente como que como obligado. ¿Y qué más sentía usted? Avergonzado, culpable. ¿Quién lo culpaba? La ley. No, la ley no lo culpaba. Lo culpa el pecado. ¿Se acuerda lo que hacíamos ahora? Es el pecado quien lo culpa. Pero la ley es buena y santa. Pero el pecado ¿qué? La usa la ley para... Y usted... Eso es profundo, eso no es fácil masticarlo. Por eso yo le decía que usted este año necesita tener un odre como nuevo. ¿Para colocar qué? Vino nuevo. De lo contrario, eso se hace una melcocha toda rara. Vamos entonces a comenzar y tenemos varias preguntas para hoy. ¿Por quiénes vendrá Jesucristo cuando venga en las nubes? Por los que están en la ley. Entonces la ley es mala. Los que están bajo la gracia. Listo. Para estar santificado y ser salvo, ¿debo cumplir la ley de Dios? Para estar santificado y ser salvo, ¿debo cumplir la ley de Dios?
Ah, entonces siga mintiendo que eso no es pecado. ¿Cierto que sus cables están haciendo corto? Porque una parte suya le dice, tengo que cumplirlos. Y otra parte dice, no, pero Jesús ya pagó por mí. ¿Cierto? Hay un conflicto en su mente en ese momento. ¿O qué pasaría si violó solo uno de los mandamientos de Dios? ¿Qué dice? Si violas uno, has violado todos. Y si viola la ley, entonces la paga del pecado es ¿qué? Entonces está muerto. ¿Estaba o va a estar? ¿Se da cuenta que todavía nuestra mente necesita entender muchas cosas? Entonces, ¿estamos bajo la ley o bajo la gracia? Ok. Listo, entonces, un hermano en la fe, docto en la palabra, que me diga qué es la gracia. Porque estamos bajo la gracia, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es la gracia? ¿Cómo, Alfredo? Hacer la voluntad de Dios. Dios dijo, no mentirás. ¿Usted miente? Tenemos un conflicto. Por eso dice la palabra que conoceréis la verdad y la verdad los hará ¿qué? Pero todavía nos falta conocer cuál es la verdad. Porque todavía hay muchos por ahí con el dedo así, juzgando. ¿Qué dijo Jesús? No juzgáis nada. Cada uno dará razón de sí. Pero ¿por qué les hablo de esto? Porque para la segunda venida del Señor Jesucristo y para el arrebatamiento de la iglesia nos tenemos que preparar. Y este año va a ser un año para prepararnos para el arrebatamiento de la iglesia. ¿Todos saben lo del arrebatamiento de la iglesia? ¿Sí? ¿O no? O si no, vamos a Primera Tesalonicenses. Iremos el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, ¿qué está esperando la iglesia? ¿Quién está esperando la segunda venida? Alfredo, segundo domingo que se va a quedar. ¿El arrebatamiento o la segunda venida? Porque el arrebatamiento viene antes o después de la segunda venida. Antes. Entonces, antes estamos esperando es el arrebatamiento, no la segunda venida, porque la segunda venida va a ser cuando Jesús llegue al Monte de los Olivos y se haga, ya ha pasado la gran tribulación. Entonces, ahí tenemos que tener todos un mismo pensamiento. Vaya a Isaías 46:9. Isaías 46:9, para hablar un poco del arrebatamiento de la iglesia y por qué vamos a hablar de la ley y la gracia. El capítulo 46, versículo 9, dice de la siguiente manera: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir. ¿Desde cuándo? Desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿Qué está diciendo estos dos versículos? Que Dios advierte desde la antigüedad lo que va a pasar ¿cuándo? En el futuro. Y Dios ha advertido a la iglesia desde el Antiguo Testamento cómo va a ser el arrebatamiento y cuándo va a ser. Hay gente que le da miedo de decir, bueno, pero ni los ángeles saben ni el día ni la hora. Correcto, pero las señales de la segunda venida sí están ahí. Por lo tanto, antes de la segunda venida es el arrebatamiento. Más aún estar advertidos y atentos
a las señales. Y les voy a dar hoy solamente una señal de la venida de Jesucristo, para ver si usted y yo estamos listos. Desde el nacimiento de Adán, mejor dicho, desde que Dios creó a Adán, porque él no nació, lo creó, hasta el nacimiento de Abraham, pasaron 1948 años exactamente. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Por las genealogías de la Biblia. Y los doctos, que son los que son estudiosos de la Biblia, van caminando en las genealogías y van cuadrando las fechas y se dan cuenta que exactamente desde Adán hasta Abraham pasaron 1948 años. ¿Por qué les digo esta fecha? Porque cuando Jesús fue muerto en la cruz, hasta 1948 después de Cristo, a ver, ¿qué pasó en 1948? Israel volvió a ser ¿qué? Nación. ¡Qué casualidad! Fue otra vez nación. Y en 1948 la ONU declaró el Estado de Israel como Estado legítimo y todo el mundo, israelitas, volvieron a la tierra de Israel después de casi 1948 años. Pero todo no termina ahí. Hay una última noticia. Nosotros tenemos que tener mucha atención con lo que pasa en Israel. Las noticias de Israel son importantes para nosotros. Todo lo que pasa allá, hay una razón especial. ¿Se acuerdan de la fiesta de Hanukkah? ¿Sí se acuerda alguno que estuvimos hablando acá sobre el Hanukkah? La fiesta de Hanukkah en diciembre. Bueno, el año pasado, en diciembre, se celebró, Israel celebró públicamente 70 años, desde 1948 hasta el 2018, 70 años exactos del cumplimiento de la promesa de que Dios dijo que serían nación. 70 años. Hasta ahí todo normal. Pero resulta que usted, como es estudioso de la palabra, sabe que Daniel, ¿acuerda cuando leímos acá Daniel capítulo 1 y capítulo 2? ¿De dónde sacó Daniel toda esa profecía del rey Nabucodonosor? De leer las escrituras. Y leyó en Jeremías que cuánto tiempo tendrían que estar en cautiverio. 70 años. Y a los 70 años, entonces el sacerdote Esdras y Nehemías, el que era el copero del rey, primero Esdras, se vino a Jerusalén después de los 70 años y levantaron ¿qué? El altar. Esdras levantó el altar porque Jerusalén estaba destruido, el templo también, pero ellos vinieron y lo primero que hicieron fue levantar el altar. ¿Qué hicieron en el altar? Sacrificio. Y por los pecados de Israel, por lo cual estaban 70 años cautivos en Babilonia. Se llama la fiesta de la dedicación. En diciembre, en Israel, 2018, ya habían 3 años antes construido el altar de la dedicación. Y en diciembre, después de 70 años, elevaron el sacrificio nuevamente desde casi hace 1940, más 2000 años, donde Israel nunca había en esos 2000 años sacrificado cordero a Dios por los pecados del pueblo. Y después de 2000 años,
Allí en Israel, en diciembre del año pasado, levantaron el altar de la dedicación y ofrecieron a Dios holocausto en sacrificio con un animal por los pecados del pueblo. Es demasiada casualidad. Yo personalmente creía que para el arrebatamiento de la iglesia era necesario que el templo de Jerusalén estuviera levantado, porque dice la palabra que el anticristo vendrá y se sentará allí como si fuera Dios y engañará al pueblo de Israel, creyendo que era el Mesías. Y después de 3 años y medio, él dará a conocer de que él no es el Mesías, que es el anticristo. Pero según lo que leí con Esdras, no hay necesidad de que el templo esté levantado para que venga el arrebatamiento de la iglesia. Lo único que faltaba era que hicieran el altar de la dedicación. Y resulta que el año pasado sacrificaron animales puros, perfectos, conforme a toda la ley de Moisés. Todo lo levantaron, todo está listo. Es más, templo no hay, pero todo lo del templo, no sé si ustedes han leído, pero está como listo. Lo que pasa es que están esperando que llegara una resolución, porque Jerusalén tenía que ser la capital de Israel y era Tel Aviv. ¿Y qué pasó el año pasado? Se levantó el presidente Trump y dijo, definitivamente decidimos, o como no se puede decir, reconocieron a Jerusalén como ¿qué? Como la capital de Israel. El sacrificio lo hicieron en una biblioteca muy interesante que hay en Israel, muy grande, donde manejan todo esto, pero no se hizo en un templo. ¿Por qué? Porque no hay templo. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque estamos bajo la ley de Moisés o bajo la gracia de Dios en Jesús. Y eso es lo que vamos a ver. Eso como para que usted empiece a estudiar y a escudriñar lo que está pasando. Y por último, el 20 de enero al 23 de enero, ahora, aliste sus gafitas, porque ¿qué viene? Viene un eclipse que se llama la luna de sangre y va a ser visible acá en el hemisferio sur. Y esta luna de sangre tiene un especial que es la primera en 2000 años, que es una luna de sangre, un eclipse lunar, donde la luna se pone roja, pero en esta ocasión la luna va a ser luna, ¿cómo se llama la luna? La que es grande, luna llena, pero va a ser de un tamaño muy especial, como en 2000 años no se había visto. Y esa señal también está escrita en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento. Entonces, las señales para la segunda venida de Cristo están listas, lo que significa que el arrebatamiento está más rápido y es más inminente de lo que usted y yo pensamos. Y todavía estamos pensando si estamos bajo la ley o bajo la gracia. Entonces, ¿qué es la ley? Ley es la Torá. Los 5 primeros libros de la Biblia, que son el Pentateuco, la Torá. Y la ley son los principios de normas o conductas de la voluntad de Dios para el hombre. ¿Cuál fue la primer ley o el primer mandamiento que le dio Dios al hombre? A ver. De todo árbol del huerto, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que él comieres, morirás. Ese fue el único mandamiento que tenía Adán. Nada más. Pero la ley
cuando va el pueblo de Israel a el desierto del Sinaí, en el monte Sinaí, Dios le da la ley, ¿cierto? Todos ya hemos visto eso. Pero la ley se divide en tres partes. Está la ley de los 10 mandamientos, o sea, la ley de Dios, los 10 mandamientos. Después de eso, Dios le da los mandamientos o las leyes a los levitas, porque Dios manda hacer el tabernáculo, y le da la ley de los levitas. Por eso el Levítico tiene tantas leyes, porque eran los sacerdotes los que tenían que cumplir esas leyes para servir a Dios en el templo. Y está la tercera ley, que es la ley civil o la ley de Moisés para el pueblo. Lo que los judíos tenían que hacer, o sea, la constitución política de ese pueblo se la dio Dios, de los judíos. Eran 3 leyes, 3 tipos de leyes. Eran exactamente entre los 3, 1585 leyes o mandamientos que tenían que cumplir el pueblo judío. Y por otro lado está la gracia. La gracia, que en el hebreo es con H, gen, con H, gen. La gracia significa favor inmerecido. La gracia comienza cuando Dios entrega a Adán el huerto. La gracia no comienza con Jesús en la cruz. La gracia comienza con Dios en el huerto, porque ¿qué le entrega a Dios a Adán? Todo el huerto. ¿Y qué le dijo? Señoré sobre todos los animales, peces, todo esto. ¿Por qué se lo da? ¿Se lo merecía? No, pero se lo dio ¿por qué? Por gracia. Se afianza más esta gracia cuando ellos pecan. ¿Recuerdan? Ellos pecaron y ¿qué merecían? Entonces ellos se vistieron con delantales. ¿Qué hizo Dios? ¿Les aceptó los delantales? No. Entonces Dios les trajo ¿qué? Pieles ¿de qué? De animal. ¿Y cómo hizo Dios para tener pieles de animales? Hizo sacrificio. Entonces, ¿qué le estaba enseñando Dios a Adán y a Eva? Que cada vez que pecaran, tenían que hacer ¿qué? Sacrificio por el pecado. Dios entonces extiende su gracia, porque no les da el castigo que merecían, sino que el favor que necesitaban. Y hoy jugamos con la ley y con la gracia. Yo quisiera que hoy el Señor nos ayudara a comprender de una vez esto, para que usted no esté peleando por ahí, que si hay que hacer esto o no hay que hacerlo, que si esto es pecado o que esto no es pecado. No, tenemos que saber y tener convicción, porque solo aquellos que hacen la voluntad de Dios, entonces serán arrebatados en el arrebatamiento. Vamos a mirar Juan capítulo 1 versículo 17 para entrar en este tema. Juan capítulo 1 versículo 17. Si usted tiene celular, póngalo en modo avión para que los WhatsApp no le interrumpan el estar concentrado y las llamadas no le interrumpan el poder estar afinadito con el oído de Dios. Juan capítulo 1 versículo 17. Dice así: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? De Jesucristo. Esto es muy importante, porque aquí hace una diferencia. ¿Por quién vino la gracia? ¿Por quién vino la ley? ¿Y qué es gracia? O sea, el favor inmerecido. Bien. Los que quieren cumplir la ley y quieren ser salvos,
se inventaron un cuento que se llama los mesiánicos, de las cuales ya hay 12 iglesias en Armenia. Y le empiezan a hablar de que no, Jesús no, Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Y le hablan tan bonito de la palabra que lo van llevando desde Jesús hacia las raíces hebreas. Entonces le dicen que esta Biblia está torcida, no sirve, que eso está mal traducido todo, y que hay que ir realmente solamente a las originales para poder realmente ver el significado de la palabra. Y lo terminan llevando, ¿sabe a dónde? A la ley. Entonces, por eso Gálatas, Pablo exhorta a la iglesia y dice, ¿por qué fuiste salvos? ¿Por qué? Por gracia. Y han ahora terminado ¿dónde? En la ley. Y ahora encontramos una cantidad de cristianos muy buenos hermanos en Cristo que han creído por fe, pero que la enseñanza la están llevando a otra vez ¿a dónde? A la ley. Y le están diciendo, venga, usted tiene que ser de una generación o de una descendencia judía. Entonces hay que encontrarle a usted de qué tribu viene. Entonces hay que buscarla a ver. Yo creo que usted viene de la tribu de Dan o la de Leví. Y le meten el cuento completico y ustedes se lo creen. Y entonces ellos empiezan a darse cuenta de que tienen que ser ¿qué? Judíos o israelitas. Nosotros no somos judíos, no somos israelitas, somos ¿qué? Colombianos, gentiles, extranjeros. Para ellos, impíos. A los judíos somos ¿qué? Impíos. Pero esa es la gracia que Dios deposita ahora en los gentiles. ¿Gracias a quién? A Pablo. Porque Dios preparó a Pablo en todo el judaísmo y lo llevó ¿a dónde? A los gentiles. Por eso hoy tenemos el evangelio de la reconciliación. Pero los que quieren cumplir la ley, ahora voy a hacer este resumen rápido. Si usted quiere cumplir la ley para ser salvo, porque el que cumpla la ley vivirá, dice la palabra. Pero si usted tiene alguna duda, entonces vaya a Gálatas 5:3. Vamos a mirar los que son de la ley, lo que tienen que hacer para poder ser arrebatados. Gálatas capítulo 5, versículo 3. Si no tiene Biblia, mire, allá hay Biblias, bien pueda, ahí conseguimos otras Biblias más. La idea es que todos tengan Biblia. Un buen cristiano siempre carga Biblia. Gálatas capítulo 5, versículo 3. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Lo primero que le enseñan al que está bajo la ley es que usted se tiene que circuncidar. ¿Qué es circuncidar? Quitar el prepucio del miembro y poder entonces ser circuncidado. Así que si usted no está circuncidado y está bajo la ley o quiere caminar en la ley, ya la embarró, tiene que circuncidarse. A ver, ¿a cuántos circuncidaron cuando pequeñitos? Por eso por allá Pablo no, en Hebreos dice que no es la circuncisión de la carne, sino la circuncisión ¿de dónde? Del corazón. Entonces, pero si usted quiere cumplir la ley para ser salvo, entonces lo primero que tiene que hacer es circuncidarse. Capítulo 6, versículo 13. Ahí mismo, Gálatas 6, 13. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse ¿en dónde? En vuestra carne. ¿Sabe?
de los mesiánicos que se oyen por ahí, que el rabino no sé qué, que el reverendo qué tal, ni uno es judío. Ni uno es judío. Pero hablan como si fueran ¿qué? Judíos. Y no es judío el que habla como judío, sino el que ¿qué? Nace judío. Esa es la diferencia. Pero son felices colocándole leyes a otros para que puedan ser como ellos, cuando ellos ni lo son. Ahora vaya a Hebreos 7:11, la segunda condición. Hebreos 7:11, para que usted sea salvo cumpliendo la ley, está en Hebreos 7:11. Mire cómo dice. Vamos a tocar varios versículos, un poquito de escatología para entender. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, o sea, por la ley levítica, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? ¿De quiénes está hablando acá? Aarón está hablando de la ley de Moisés, está hablando de los judíos. Entonces la segunda condición para usted cumplir la ley, si quiere vivir en la ley, es que tiene que ser ¿qué? Judío. O sea, como gentil no sirve, tiene que ser judío. Y si usted ya está bajo la ley, o quiere vivir bajo la ley, o le gusta mandar a otro a la ley, entonces tiene que ser ¿qué? Volverse judío. La otra está en Romanos 10:5. Romanos capítulo 10, versículo 5. Mire cómo dice. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. O sea, que cumplir la ley mosaica o de Moisés, ¿qué da? Vida. O sea, el que cumple la ley tiene derecho a ¿qué? A vivir eternamente. El problema es que ¿cuántos cumplen la ley? Pero muchos tratan de ¿qué? ¿Tratan de qué? ¿Y usted qué, hermano? ¿Cómo va con el Señor? Bien, bien. Y cumpliéndole todo. Trato. ¿Sí o no? Trato. Pues no perfecto, pero me esfuerzo, ¿cierto? Me esfuerzo. ¿En dónde se está esforzando? En la ley. En cumplirla. ¿Y cómo se siente usted cuando llega el fin de mes o el fin de semana? Después de que la violó toda la semana. Entonces usted viene a la iglesia y comienza: perdóname, perdóname, Señor, he violado la ley. ¿No le pasa eso? Que usted cuando peca por ahí, como que usted siente como que y se siente como decía ahorita la hermana Lorena, ¿cómo se siente? Culpable, culpable. Por eso era tan importante lo que decía mi esposita ahora. Entonces en Romanos 10:5 dice que el que cumple la ley vivirá por ella. Y eso pues es real. Ahora mire la cuarta. Los que quieren cumplir la ley para ser salvos. Romanos 4:15. Devuélvase ahí, 4 capítulos. Romanos 4:15. Pues la ley produce ¿qué? ¿Qué produce la ley? Mire el 4:15. Por la ley, pues la ley produce ira. Pero donde no hay ley, tampoco hay ¿qué? Ahora vaya al 7:12. Estamos en Romanos 7:12. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. O sea, ¿la ley es mala?
No. ¿La ley me salva? Si la cumple, sí. Si la cumple, sí. Pero ¿qué pasa cuando se la viola? Ya no, ya está muerto. ¿Sí o no? Por eso usted cuando peca, siente una cosa por dentro como que, me mató. Y usted siente, uy, por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa. Y comienza usted a lastimarse y empieza a hacer cosas como para no sentirse como culpable. Entonces esa persona no siente arrepentimiento, lo que siente es que remordimiento. Uy, grité a mi hijo, uy, no, si no le hubiera gritado no se hubiera ido. Ay. Y se siente usted como que tiene la culpa, pero no es usted, es el pecado que coge la ley y lo hace sentir ¿qué? Culpable. Dios no culpa ni juzga a nadie, es el pecado el que me hace sentir culpable. Vaya a Romanos 7:1. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. O sea, todos los que acá conocen la ley, todos son cristianitos. Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. O sea, si se enseñorea la ley es porque la ley es ¿qué? El amo. ¿Y usted es qué? El esclavo. Entonces, si la ley es el amo y usted es el esclavo, entonces, ¿qué dice ahí? Entre tanto que este ¿qué? Vive. Pero usted ¿cómo estaba antes de Cristo? Muerto. Y cuando venimos a Cristo, dice que volvemos a ¿qué? A nacer de nuevo. Entonces, ¿por qué hay que nacer de nuevo? Porque ¿cómo estábamos? Muertos en nuestros delitos y ¿qué? Y pecados. Mire cómo lo va llevando el Señor a uno allí. Ahora vaya a Gálatas 3:10. Y si todavía no se conoce la Biblia, ¿dónde están los libros? Pues hermano, en la casa usted puede practicar en la casa harto. Gálatas 3:10 dice así: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo ¿qué? ¿Cómo? ¿Están qué? ¿Quiénes? Los que están tratando de cumplir la ley están bajo ¿qué? Maldición. Fuerte, ¿no? Mira cómo dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. O sea que, ¿qué opción había? El que está tratando de cumplir la ley está ¿qué? Bajo maldición, dice ahí. ¿Y luego la ley es mala? No, porque ella es santa, justa y verdadera. Pero entonces, ¿qué es lo que hace que yo me sienta tan mal cuando no cumplo la ley? El pecado que mora ¿dónde? En esta carne. Pero cuando esta carne sea redimida, cuando Jesús venga en las nubes, ¿qué es lo que va a pasar con este cuerpo? ¿Será qué? Transformado en un abrir y cerrar de ojos, porque este cuerpo mortal no puede recibir la inmortalidad, y este cuerpo pecaminoso no puede participar de la santidad. Entonces, ¿qué le va a dar a todos nosotros el día del arrebatamiento? Lo que le dio a Ramiro, a medias, ¿no? ¿Le dio qué? Infarto cerebral. Ah, sí, fue infarto cerebral. Infarto cerebral. Ahí donde lo ven, anda con medio cerebro. Lo tremendo es que está normal. Gloria a Dios. Pero todos vamos a morir de un infarto cerebral porque va a ser así. De una vez. Usted no va a sentir nada, no se preocupe. Y seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y entonces subiremos y recibiremos a Jesucristo ¿dónde?
en las nubes. Y estaremos, ¿cuánto con Él? 7 años. ¿En qué? ¿Qué vamos a hacer 7 años en las moradas celestiales? ¿Ah? A las bodas del Cordero. ¿No ve que usted es la novia comprometida? ¿Y cómo se porta una novia comprometida? Gálatas 3:23 y el 24. A los que están bajo la ley, pues si hay alguno que está bajo la ley, para que cualquiera que le venga a decir de la ley, entonces le saca todos estos versículos y le dice: hermano, si usted está bajo la ley, entonces, versículo 23, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser como revelada. O sea, que ¿qué vino primero, la fe o la ley? La ley. Y luego vino ¿qué? La fe, versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ¿qué? Ayo. Y usted, yo creo que ha leído eso muchas veces y usted no sabe qué es ayo. A ver, ¿qué es ayo? No falta el que diga, pues el ay. No, el ayo no es eso. Sigamos el versículo. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Qué dice acá? La ley utiliza el ayo para llevarnos ¿a dónde? Es el ayo que nos lleva ¿a dónde? A Cristo. Para allá vivir ¿en qué? ¿En ley o en fe? En fe. Listo. Voy a decirles entonces qué es un ayo. El ayo es un esclavo que enseña, o tutor, que cogía a los niños pequeños y los llevaba al colegio o a la escuela, y era el tutor que los cuidaba, y cuando ellos se portaban mal, entonces los exhortaba o les llamaba la atención hasta que ellos crecieran. Y ya cuando los niños ya habían crecido y ya habían aprendido, ya el ayo, o sea el esclavo, ya dejaba de tener la responsabilidad sobre ellos y ellos ya podían seguir su caminito solo. Eso es un ayo. Entonces dice que el ayo aquí ha sido ¿cuál? La ley. Entonces la ley me sirve porque me enseña cómo me debo portar, cómo me voy preparando, pero llega un momento de la madurez donde la ley le dice: hasta luego, ya, hasta aquí llego yo. El problema es que muchos hermanos, al mirarse a ellos mismos, todavía ¿en dónde? En la ley, y todavía tienen el ayo al lado. Entonces el ayo le dice: uy, ¿usted por qué hizo eso? Mire, pero cuando ya usted está madurito y entiende, entonces usted le dice al ayo: ya camino por fe, por gracia. Porque ¿qué es lo que tenemos en casa nosotros cada día? ¿Qué tenemos en el trabajo? ¿Qué tenemos con nuestros amigos? Aún con el pastor de la iglesia. Que no me vea. No le cuenten al pastor. Y usted se guarda esas cosas ahí como para que nadie sepa, porque donde se den cuenta, ¡ja!, al piso con todo. Entonces quieren mostrar siempre una apariencia como de buenitos, todos perfecticos. Ay, mucho gusto, hermano, Dios lo bendiga, te amo. Mano, estoy quebrado, estoy llevado, necesito 100,000 pesos. Te amo. Uy, hermano, tengo frío, no tengo cómo ir a Bogotá. ¿Y qué tal? Yo voy a orar por ti. Y entonces no actuamos. Nos duele. Eso fue que
Le está yendo mal porque es que este hermano, quién sabe qué está haciendo. Eso es que anda en qué? Anda en pecado. Y entonces somos unos artistas para clavarle el revólver. ¿Sí, hermano? Gálatas dice entonces que el ayo era ese esclavo que velaba y cuidaba al varoncito o los varoncitos de la familia y los acompañaba a la escuela y los corregía. Pero Dios cumple su promesa en Génesis 3:15. ¿Cuál fue la promesa que cumplió en Génesis 3:15? ¿El qué? ¿Salvador de qué? ¿Pero de qué? ¿Salvador de qué? Del pecado o de la muerte. ¿De qué nos salvó Cristo? Romanos 5:12, ¿qué dice? Por un hombre entró ¿qué? El pecado al mundo. Y por el pecado entró ¿qué? Por lo tanto la muerte pasó ¿a qué? A todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces Jesús nos salvó de la muerte, de la separación. Él vino ¿a qué? A restaurar ¿qué? La relación, lo que se había perdido, la relación. Pero también venció ¿qué? Venció el pecado en su carne. En la tentación, recuerdan, en el desierto. Dándonos ejemplo que ahora nosotros con el Espíritu Santo podemos ¿qué? Vencer ¿qué? Entonces, ¿quién tiene que vencer el pecado ahora en usted? ¿Quién vence el pecado en usted? Usted. Yo mismo. Porque de lo contrario, si yo sigo pecando y sigo haciendo eso, ¿soy qué? Esclavo. ¿De qué? Del pecado. Entonces, ¿qué le dijo Dios a Caín? El pecado está a la puerta. Con todo y eso, ¿qué? Tú puedes enseñorearte de él. O sea, usted puede tener ¿qué? Dominio sobre el pecado. Por lo tanto, usted y yo ahora en Cristo Jesús somos ¿qué? Tenemos ¿qué? Autoridad sobre ¿qué? Por lo tanto, usted no tiene que estar más triste, afligido, ansioso, preocupado, porque todo eso también es pecado, ¿sabía? No solamente mentiras. Bueno, ya no miento, sí, ya no miento, pero ¿cómo actúa? ¿Y cómo está, hermano? Mal llevado, pero usted no tiene la culpa. Esperando la otra vida, a ver si me puedo, en la otra vida si me puedo, me va mejor que en esta. No, hermano, somos un privilegio para Dios. Somos privilegiados porque la sangre de Jesucristo llevó toda la maldición que teníamos en nosotros en la cruz del Calvario, y por sus llagas hemos sido ¿qué? Sanados. Ahora nosotros no solamente somos benditos en el Padre, sino que somos hijos de Dios Altísimo, y como hijos herederos y coherederos ¿con quién? Con Cristo. ¿De qué? De todas las recompensas y bendiciones que tiene para ti y para la vida venidera. Así que ¿cuánto tú y yo nos vamos a ver de aquí en adelante? ¿Cuánto tiempo? Eternamente. La diferencia es que el estuche que me van a dar a mí va a ser un estuche glorioso, maravilloso, de luz, se va a ver de todas partes. Cuando yo ya miro por allá, ay, Esperanza está allá también, uy, Alfredo también allí, uy. Entonces vamos a ser transformados en estos cuerpos, en unos cuerpos glorificados, porque si no, ese estuche se va a desbaratar subiendo el túnel. No aguanta. Entonces Dios nos transforma. Ahora vaya a Juan 19:28. Juan 19:28. Vamos a ver si nos rinde. Capítulo 19,
versículo 28 al 30. Y esto es una palabra que es muy profunda. Dice así: después de esto, está Jesús en la cruz. Sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. ¿Qué estaba consumado, hermanos? Toda la obra, desde Génesis 3:15, lo que el Padre le mandó a hacer Jesús, Él lo hizo. Todo. ¿Cuánto faltó? Nada. Entonces sigue diciendo allí, ponle cuidado, en el versículo 28. Después de eso, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se lo acercaron a la boca. Versículo 30. Mire las palabras de Jesús. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, ¿qué dijo? Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Cuando dice consumado es, ¿a qué se refiere? Escuche, escuche. Toda la ley que tú, Señor, Padre mío, mandaste en la ley de Moisés, los 1585 mandamientos, todos los mandamientos los he ¿qué? Cumplido. La ley vino para que la cumpliese ¿quién? Jesús. Ninguno de nosotros podía cumplirla. Los fariseos no podían cumplirla, pero Dios les dio un elemento adicional por lo que no la cumplían. O sea, que así como le dio la ley, también le dio una manera para que Él no los juzgara. ¿Cuál fue la manera? El sacrificio. Entonces, ellos trataban de cumplir la ley, pero pecaban. Y Dios también les da respuesta: hagan sacrificio, pongan las manos sobre el animal, pidan perdón, sacrifiquen el animal, cojan con la sangre y rocíenla, y por un año estarán cubiertos del pecado y yo no haré juicio sobre ustedes. ¿Hasta cuándo? Hasta que Juan el Bautista se levantó y que dijo: este es el Cordero de Dios que limpia o que quita, que quita el pecado del mundo. Hasta ahí tenían que hacerlo. Por eso Jesús era el único que podía cumplir toda la ley, porque la ley me muestra. ¿Para qué sirve entonces la ley? Para mostrar el pecado ¿en quién? En mí. Es como si yo tuviera un animal metido por dentro y yo, mi ser, pudiera verlo, pero como no lo puedo ver porque está en mí, entonces la Biblia, la palabra es como que, como el espejo, y me muestra mi condición. Y entonces me doy cuenta de que realmente estoy perdido por el pecado, pero que cuando creo la promesa de Génesis 3:15, ¿qué viene a mi vida? La gracia. Entonces vamos a ver los versículos que hablan los que viven bajo la gracia. ¿Cuántos que viven bajo la gracia? Vamos a ver. Romanos 8:1. Y me pongo así como serio con esta, porque es que la verdad, todavía escucho a mis hermanos, algunos de ellos todavía tratando de cumplir la ley. Y son felices juzgando a los otros porque no la cumplen. Romanos 8:1. Ahora pues, ¿cómo dice? ¿Cuánta condenación? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. Versículo 2. Porque la ley, esto es muy importante, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, si Cristo Jesús y la ley del Espíritu me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, ¿quién o por qué razón yo me castigo
sabiendo que Él ya pagó el precio por eso. Entonces, ¿quién es el que me condena? El pecado que mora, ¿qué? En mí. Mire el versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, ¿qué era lo imposible para la ley? ¿Qué era lo imposible para la ley? Cumplirla. Por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado. ¿Dónde? El pecado. ¿Usted tiene pecado? Sí, pero el pecado está ¿dónde? En la carne, pero está ¿cómo? Condenado. Es como cuando mandan a un hombre a la cárcel para la cadena perpetua. ¿Dónde está? Confinado. Cogieron el pecado y lo confinó Dios ¿dónde? En la carne, no en el alma. Por eso es que este cuerpo se tiene que morir. Y cuando este cuerpo muera, ¿usted cómo va a quedar? Libre como las aves que... Romanos 8 versículo 13. Entonces somos librados de la ley del pecado. Vaya a Efesios 2:13. Efesios 2:13. La carta a los Efesios capítulo 2 versículo 13. Dice: pero ahora en Cristo Jesús. ¿Cuántos están en Cristo Jesús? Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido cercanos por la sangre de Cristo. Versículo 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Usted tiene enemistad con alguna persona? Está bajo la ley. ¿Qué tiene que hacer? Vaya, pida perdón. Ah, pero es que a mí fue que me ofendieron. No importa, vaya usted el ofendido. Vaya, pida perdón. ¿Sabe qué? Yo quiero estar en paz contigo. Perdóname. Me pasó una vez a mí con mi hermano. Él me ofendió a mí, pero yo estaba con el ego muy alto, entonces hasta que el Señor reargulló en mi vida y me dijo: vaya, pídale perdón. Pero sí, vaya, manito, le pido perdón. ¿Y sabe cuál fue la reacción de él? No, perdóneme usted a mí. Y entonces, ¿por qué no había pedido perdón? Porque el ego, el orgullo, no le permitía, por el pecado que está en él. Pero si yo tengo la luz, pues yo doy el primer paso. O sea que no tengo que tener enemistad con nadie, ni con el que me tumbe plata. No vuelvo a hacer negocios con él. Pero sigue siendo ¿qué? Mi hermano y mi amigo. Es mejor tener amigos. Romanos 10:4. Son versículos muy importantes. Usted debe anotarlos, tenerlos siempre a la mano, porque se le van a presentar en este tiempo, hermano, los famosos que le van a decir: usted primero tiene que hacer eso y esto para poder llorar por usted, porque si usted hace esto, entonces Dios lo puede escuchar. Romanos 10:4. Porque el fin de la ley es ¿qué? Cristo. El fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Entonces, cuando usted cree en la obra del Padre y del Hijo, y la obra, por supuesto, que está haciendo el Espíritu Santo en su vida, entonces usted tiene ¿qué? Fe. ¿Y usted es salvo por qué? Por fe, no por obras, no por ley. No se flagele más, sea libre.
Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo ¿qué? La ley, sino bajo ¿qué? La gracia. O sea, estás bajo el favor inmerecido de Dios para ser ¿qué? Salvo. Así que Dios nunca lo va a castigar si usted no le cumple con algo. Porque Él sabe que no lo podemos cumplir. Pero ha enviado a su Espíritu Santo para que yo me fortalezca en el hombre interior y le pueda decir al pecado, no. No lo voy a hacer más. No voy a hacer más esto. Sé que Dios me dice que no está bien. Vamos a Gálatas 2:19. Si usted quiere conocer sobre la ley, vaya a Gálatas. Gálatas 2:19. 2:19. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. O sea, según la ley, ¿cómo estamos? Muertos. Pero según la fe, ¿cómo estamos? Por lo tanto, el que cree por la fe vivirá. Y en Gálatas 2:16 también dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser ¿qué? Justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie ¿qué? Será justificado. Usted dirá, bueno, entonces Dios nos la puso muy fácil. Es por fe. ¿Usted cree que Jesús fue a morir por sus pecados en la cruz? ¿Usted cree que Él fue sepultado con sus pecados? ¿Usted cree que Él resucitó al tercer día? Entonces, si usted cree eso, entonces si Él resucitó, fue porque sus pecados, ¿cómo quedaron? Sepultados. Por lo tanto, ya no vivo yo, sino que ¿qué? ¿Quién decía eso? Pablo. Él lo entendió. Gálatas 3:11. Y que por la ley, es que esto es muy bueno para los que por ahí le vienen a usted a decir que es que usted no cumple con eso y con esto. Entonces usted le saca ese versículo. Mire lo que dice. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Entonces tenemos vida eterna, ¿por qué? O sea que cuando usted vaya al arrebatamiento, ¿qué es lo que Dios va a buscar en usted? Eso es lo que lo va a salvar. Eso es lo que va a hacer levantarlo a usted de esta tierra para subir a las nubes. La fe en Él, no sus obras. Yo no le tengo que demostrar a nadie nada. Yo tengo que creer lo que Él hizo por mí. Y cuando yo creo eso, ¿soy qué? Libre. Como las... Gálatas capítulo 3, versículo 13. 3:13. ¿Qué pasa a los que están bajo la ley? ¿Están bajo qué? Mire el 13. Cristo nos redimió ¿de qué? De la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces, Él se hizo maldición por mí, para que yo fuera ¿qué? Libre. Pero usted dirá en este momento y estará pensando, entonces hagamos lo que queramos. Me voy a conseguir 3 mujeres, no una, 3. Me voy a casar con 3. Voy
voy a decir mentiras. One moment, please. Vaya a Primera de Juan 4:7. Esto tiene que ver con salvación. Pero usted ya es salvo por la fe. Entonces, el que es salvo por la fe camina en otra ley. Hay otra ley. No la ley de Moisés, no la ley de la carne. Hay otra ley ahora que usted nació de nuevo. Porque si no hay ley, ¿qué pasaría si los semáforos acá no tuvieran un orden? No tuvieran unas leyes ahí. Si no hubieran leyes aquí para manejar carro, ¿qué pasaría? Caos. Entonces, si Dios no coloca una ley en el espíritu, aún aunque usted está ahí en la carne todavía, ¿qué va a pasar con usted? Entonces, bailemos y bebamos que mañana moriremos, ¿cierto? Vamos a decir así. Primera de Juan 4:7. Aquí le ponen el quédate quieto para que no haga lo que usted quiera, porque Pablo decía, todo me es lícito. ¿Cómo? Pero no todo me conviene. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Acá está hablando Juan, el discípulo, y dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Versículo 8. El que no ama, ¿no qué? No ha conocido a Dios, porque Dios es ¿qué? La primera ley del Espíritu, después de revivir, de haber vuelto a nacer, es que es una orden, ¿el qué? Amarnos. El amarnos en Cristo, ¿no? No más hay por aquí un homosexual. Amarnos, no. El amarnos. Mire el versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Vaya a Marcos 12:28. Marcos capítulo 12, versículo 28. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todo es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Qué es el corazón? Los pensamientos. Con toda tu alma. ¿Qué hay en el alma? Mente, voluntad y emociones. Y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo. ¿Cómo puedo yo amar a mi prójimo si yo mismo no me amo? ¿Usted se queja todavía en el espejo? ¿Ustedes, las mujeres, se quejan todavía en el espejo? Ay, yo por qué tengo esto así y esto así, ¿por qué no soy más alta? Crespa, mona, de ojos azules. Tiene que amarse para poder ¿qué? Amar. De lo contrario, usted, si no se ama,
Usted no ama a nadie, menos a quién, a Dios que lo hizo con todo y defectos, si usted quiere creer. Dice el 31, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Si usted lee detenidamente los evangelios, encontrará que hay 21 mandamientos que dejó Jesús. 21. Pero lo redujo ¿en qué? En 2. ¿Cuál es la clave de la ley del Espíritu o la ley de Cristo? Amarnos los unos a los otros como Dios nos ha amado. Y lea Romanos 6:15. Romanos capítulo 6, versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Cómo dice ahí? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón. ¿Cómo es obedecer de corazón? Voluntariamente, creyendo a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, ¿para qué? Para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Por lo tanto, hoy nosotros ya no estamos preocupados por la salvación, sino ¿por qué? Por la santificación. Por lo tanto, la santificación es un proceso y una decisión que tiene que ser dada ¿por quién? Por mí. Ya Dios, ¿qué dijo Jesús? Consumado es. Ya todo está. Ahora tienes que tomar la decisión de santificarte. ¿Qué es santificarse? Apartarse de lo contrario a lo que es ¿qué? La voluntad de Dios. Termino entonces con Juan 6:40. Terminé preciso, hermano. Juan 6:40. Perdón. Sí, Juan 6:40. Al principio dijimos, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Juan 6:40 entonces dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga que, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cuántos van a resucitar? ¿Cuántos van a resucitar de acá? Nos vamos con el Señor y Él nos está preparando porque puede ser, es posible, no estoy diciendo que sea, pero es posible que este 2019 sea el arrebatamiento de la iglesia. ¿Estás preparado? Diga amén. ¿No es que vivimos por gracia? Y si usted todavía tiene problemas con la ley, ¿sabe qué? Renuncia a todas esas cosas que está haciendo y camine en la ley de Cristo, la ley del Espíritu, la que da ¿qué? Libertad. Libertad para vivir ¿en quién? En el Señor. No haciendo lo que no conviene, sino haciendo obras que den ¿qué? Fruto, y fruto que permanezca. Amén. Padre, en el nombre de Jesús,
te damos gracias por tu palabra. Gracias porque sabemos, Dios mío, aún nuestra mente todavía no puede comprenderlo, Señor, pero tu Espíritu que está en nosotros se regocija, porque hoy, Señor amado, entendemos que no es por obras, que no es, Señor amado, por ley, sino que es por la gracia y la fe en Jesucristo que nosotros estaremos listos y preparados con nuestra maleta, Señor amado. Y en esa maleta colocaremos la fe, la esperanza, la virtud, el amor, la bondad, la mansedumbre, Señor amado, la templanza, el dominio propio para hacer lo correcto y para que cuando esa maleta la podamos abrir delante de Dios en el arrebatamiento, Señor, Él puede decir: este es el tiquete que necesitabas para venir a la vida eterna. Señor, sabemos que tenemos luchas contra esta carne, tenemos luchas con este pecado que aún está en esta carne, pero Señor, tú nos has dado tu Espíritu Santo, y el poder que levantó a Jesucristo entre los muertos es el mismo que opera ahora en nosotros, en los hijos de obediencia, para hacer las cosas que nos convienen, para poder caminar, Señor amado, sabiamente sobre esa tierra y para andar apartados para ti mientras tú regresas en las nubes. Señor, allí en Israel ya están esperando el Mesías. Todos los judíos a los que yo escuché, Señor amado, que entrevistaron, decían que están esperando que este año venga el Mesías. Pero sabemos que el Mesías que ellos esperan va a ser el anticristo. Por lo tanto, Señor amado, sabemos que Jesús es el único y verdadero Mesías y que Él no vendrá a la tierra, sino que estará en las nubes esperándonos junto con todas las almas de aquellos que han creído en ti, porque regresaremos todos por nuestro cuerpo y seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Padre, hoy consagramos en el nombre de Jesús nuestras vidas, nuestros hijos, nuestros cónyuges, y te pedimos que los días que faltan por venir tú a la tierra, Señor amado, sean tiempos para santificar, para guardarnos para ti y apartarnos del mal, para que, Señor, no seamos avergonzados el día que tú vengas y nos tengamos que quedar. Señor, queremos estar en la boda del Cordero. Queremos estar allí, Señor. Y por eso entregamos este año 2019 en tus manos. Señor, que tu Espíritu Santo avive el don de Dios que hay en nosotros, para que este año caminemos rectamente, Señor, y para que podamos hacer tu voluntad, para que el día que tú decidas regresar, Señor amado, nos halles haciendo tu voluntad.